Mi nombre es Leonardo Torres Romero. Eh, en esta ocasión les voy a mostrar algunos circuitos rectificadores de potencia. El primer circuito que les voy a mostrar a continuación es el circuito rectificador de onda entera con tap central. ¿A qué hace referencia esto de onda entera? Pues hace referencia a que no se elimina media onda, sino se invierte y se vuelve positiva la otra media onda. De esta forma incrementamos pues el valor de voltaje DC a la salida. Esto viene de la resolución de la integral de la onda Bm que tenemos en el centro de esta gráfica de acá, en la cual pues nos da como resultado para el voltaje de DC una equivalencia a 2 Bm sobre pi. Estos son los conocidos rectificadores de onda entera, pero nosotros vamos a revisar pues los rectificadores de onda entera con tap central. Este rectificador pues, recibe su nombre puesto que en el medio de su devanado secundario, como lo podemos ver acá, eh, tiene un punto central. Este punto central sirve como referencia o como tierra. La mayoría de las veces pues tiene conectada la carga, en este caso está R. ¿Esto qué nos muestra? Pues esto nos muestra que al tener un voltaje de entrada, como lo podemos ver acá, que pasa por nuestro pues, transformador puede estar aumentando o disminuyendo. Si nos fijamos en el circuito, podemos observar que hay un voltaje completo por el devanado secundario, ¿sí? Tenemos un voltaje desde aquí hasta aquí, el cual se mide desde arriba hasta abajo, ¿sí? También podemos observar que respecto al punto medio R, que podemos ver acá, hay un divisor de voltaje. ¿Cómo se ve este divisor de voltaje? Pues tenemos un VC desde aquí hasta aquí que pasa por el diodo 1 y pues tiene un divisor de voltaje con R. ¿Qué diferencias hay entre ambos VS? Pues como podemos ver tenemos un VS aquí y otro VS aquí. Que dependiendo, pues la diferencia es que dependiendo de la dirección del voltaje de entrada VS será positivo o negativo. Entonces, cuando miramos de la forma de onda entera pues de VS que tenemos acá en la segunda imagen, vemos que es una señal senoidal pura y presenta el comportamiento que vimos en el circuito donde tiene su parte positiva y su parte negativa. Pero ¿qué pasa cuando es positiva? Pues cuando es positiva atraviesa el diodo D1 y esto ¿qué causa? Pues esto causa que el diodo 1 conduzca porque entra a través de su ánodo y entonces al entrar por su ánodo el diodo 1 conduce y después pasa sobre la resistencia de R1 con un voltaje positivo. Eh, el diodo lo podríamos tomar como si fuera un switch. Después de que el voltaje pasa pues, sobre él, podríamos tomarlo como un switch, idealmente hablando, claro. ¿Por qué no puede pasar esto abajo? Bueno, pues no puede pasar debido a que al tener esta dirección en el voltaje, pues un voltaje positivo, este pasaría de forma negativa por R y después entraría por el diodo 2 que tenemos abajo y el cual no haría nada porque entraría por su parte, por su cátodo obviamente, y este no se activaría, no tendría ninguna función y sería como un circuito abierto. Entonces tendríamos que B0, entonces tendríamos que B0 sería igual a Bs cuando entra por su parte positiva. Pues podemos ver que si al invertir los papeles, ahora ahora el voltaje es negativo, o bueno, tenemos la parte negativa del BS, de la onda BS. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Pues podemos ver que se invierten literalmente los papeles. Ahora, D1 no conduce y D2 es el que conduce. Y pues como BS es negativo, tendríamos que B sub 0 es igual a menos BS, pero como
Bs está en su parte negativa, B sub 0 sería otra vez igual a Bs, a Bs positivo, obviamente, teniendo el mismo comportamiento que en la parte de arriba. Luego, al analizar la última figura, vemos que los voltajes a los que los diodos se exponen, podemos ver que el BS, el BS que tenemos aquí, es positivo sobre el diodo 2, el diodo D2, sub 2, cae, pues es positivo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cae un voltaje de menos dos veces BS. Claro está que pues aquí aparece Bm, pero es porque Bm es el valor máximo que puede tomar Bs o que toma Bs. Entonces pues puede ser menos 2 Bs o menos 2 Bm, como lo quieran tomar. Entonces, ¿qué pasa? Pues toma menos 2 veces el voltaje Bs, por lo que por el diodo 1 pasa un voltaje igual a cero. ¿Y ahora qué pasa en la parte en la que nuestro voltaje es negativo? Pues se invierten otra vez los papeles. Ahora por B de 1 va a pasar un voltaje de menos 2 veces Bm o Bs, como lo quieran tomar, y por el diodo 2 va a pasar un voltaje de cero. Ahora, volviendo a nuestro circuito, tenemos que la ecuación de voltaje, como ya les había mencionado, de DC, pues es la integral de nuestro voltaje Bm, de nuestra onda en Bm, y esto es igual a 2 veces Bm sobre pi, que al calcular 2 sobre pi, pues tenemos que es igual a 0.6366 por Bm respectivamente. Ya tenemos una constante, ahora es tener el valor de Bm respectivamente. Para este rectificador también podríamos nombrar que existe un voltaje RMS, que sería igual a Bm sobre 2pi, como mayormente se conoce. Bueno, y a continuación tenemos el puente rectificador trifásico. Bueno, para este circuito, pues comenzamos hablando sobre que los diodos, sobre qué diodos van a conducir, ¿no? Al ser un puente rectificador trifásico, tiene presencia de 6 diodos para su funcionamiento. Eh, Debemos saber qué voltaje de línea pasará y por qué diodos para saber, pues, cuáles van a ser los que van a actuar sobre las resistencias o bueno, sobre la carga y cuáles van a volver a traer el voltaje hacia el devanado secundario. Los voltajes de línea, pues como ya sabemos, son los voltajes de fase, o bueno, son los voltajes que están entre los voltajes de fase, sí. Estos voltajes de línea también pues se pueden calcular como la raíz de 3 del voltaje de fase. O sea, la raíz de 3 multiplicada por el voltaje de fase respectivamente. ¿Cómo sabemos qué diodos pues conducen con qué voltajes de línea? Pues es sencillo, los diodos que conducen pues son aquellos para los que el voltaje de línea va a ser mayor, ¿sí? Tiene prioridad siempre el voltaje de línea mayor. En los voltajes podemos ver que se tienen en cuenta los voltajes de línea. Entonces tenemos que los voltajes normales y los voltajes inversos, como podemos ver aquí en la gráfica, eh, para un mejor entendimiento, pues se necesita un diodo para llevar el voltaje y otro diodo para, pues, para regresar el voltaje. Por eso en el circuito tenemos un diodo que pues, recibe el voltaje, lo pasa a través de la resistencia y tenemos dos diodos que van a pues, estar conectados para recibir el voltaje. ¿Qué diodo recibe el voltaje? Pues como lo mencionaba antes, es el que mayor voltaje de línea tenga en ese instante de tiempo. Eh, Ahora, el voltaje de la carga o que pasará por la carga, pues va a ser el voltaje de línea debido a que pues los diodos transportan ese voltaje de línea y lo pasan a través de la carga. Entonces el voltaje en la carga o este VO va a ser el voltaje de línea que pasa en ese instante por los diodos que conduzcan. Para la corriente, o bueno, como podemos ver aquí,
tenemos un comportamiento de la corriente en el cual pues la corriente al tener esta forma, pues podemos decir que el comportamiento es según el voltaje o los diodos que actúan, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues cuando tenemos, digamos, un voltaje de BC a BB, bueno, a VB, el voltaje de línea es cero. ¿Por qué? Pues porque entra por BC, o bueno, pasa por BC, que va de menos a más, sube y entra a BB, que va de más a menos. Entonces, ¿qué pasa? La corriente por estos diodos va a ser cero. Estos voltajes eh, se repiten, o bueno, estas corrientes, qué pena, estas corrientes tienen como una secuencia, o bueno, no tanto una secuencia, sino un comportamiento que es, pasan dos ciclos en los que la corriente de línea pues va a ser igual a raíz de 3 Bm sobre R, que es la corriente que pasa sobre la resistencia, y esto va a durar dos ciclos. Al tercer ciclo se va a ir a cero, y en los siguientes dos ciclos también va a ser lo mismo de raíz de 3 por Bm sobre R, pero esta vez negativo. Este comportamiento, pues como ya lo decía, va a tener una secuencia de dos ciclos sí, un ciclo en cero, dos ciclos negativos, otra vez un ciclo en cero y dos ciclos positivos, y así debido al comportamiento pues del voltaje respectivamente y el comportamiento de los diodos. Para estos puentes rectificador trifásico, pues tenemos sus respectivas ecuaciones, que es el voltaje DC, que como ya lo veníamos viendo, pues es la integral pues, del voltaje, de la onda del voltaje. Tenemos nuestro voltaje RMS correspondiente. Tenemos también nuestra corriente del diodo o corriente RMS respectivamente y nuestra corriente sub S, que es la corriente en el devanado secundario. Para simplificar, pues el voltaje de C va a ser igual a 3 por raíz de 3 sobre pi por Bm. Esto nos da pues una constante de 1.654 por Bm. Para el voltaje RMS, pues tenemos que nos da una constante de 1.6554. A diferencia del anterior, tenemos un 5 de más por Bm. No hay que confundir esos dos valores. Para la corriente tenemos que va a ser 0.5518 por IM, y para nuestra corriente en el devanado secundario tenemos que 0.7804 por IM. Y esto pues sería para nuestro puente rectificador trifásico. Bueno, y a continuación tenemos la disminución de rizado de corriente por inductor. Lo primero que podemos observar en la figura es que se presenta una carga puramente resistiva, por lo que la onda de la corriente será muy similar a la del voltaje, como lo podemos ver aquí, eh, por lo que pues va a ser muy similar al voltaje exactamente. Entonces, cuando pongo una carga inductiva, la corriente ya no se va a ir a cero, y bueno, se irá a cero y se podrá caracterizar por medio de un valor y un rizado medio, como lo tenemos en esta tercera figura. Por lo que la forma de la onda empieza a verse de otra forma, una forma un poco extraña, como la figura pues que ya estábamos usando, la figura 3, donde es positiva en un ciclo y al otro ciclo pasa a ser negativa y después vuelve a ser positiva. Hay que tener en cuenta que entre más grande sea el inductor, más pequeño va a ser el rizado que tenga esta corriente. Entonces, queremos disminuir el rizado. ¿Cómo podemos calcular este inductor que va a generar que la carga sea pues mayor y que el rizado sea mucho menor o se pueda disminuir? Pues sencillo.
Teniendo estas ecuaciones de corriente, pues estas ecuaciones de corriente a la salida y en términos de armónicos podemos disminuir el rizado, pues ya mencionado, cambiando el valor del inductor solamente. Bueno, para eso, pues tenemos las siguientes ecuaciones en las que, pues para determinar el valor, o bueno, sabiendo el valor del rizado que tenemos, podemos calcular el valor de nuestro inductor, ya que a partir de esta ecuación final que puse, del valor del rizado RF igual a IAC sobre IDC que tenemos a la izquierda, podemos despejar de estas dos ecuaciones el valor de L. Y con esto, pues, obtener el valor de rizado que queremos, la disminución en el valor del rizado que queremos, solo calculando el valor del inductor necesario para esto. Y pues, este sería nuestra forma de disminuir el rizado de la corriente por medio de un inductor. Como siguiente circuito, tenemos el rectificador monofásico con puente de tiristores. Bueno, para este rectificador, pues tenemos una configuración de tiristores en la parte de los diodos de sus conexiones. Estos tiristores que funcionan por medio de un pulso o un llamado disparo que activan la función del tiristor, puesto que, pues a pesar de que presentan algunos, bueno, presentan diodos, estos diodos pues no van a afectar el funcionamiento, no van a servir de nada si el tiristor no se activa por medio de dicho disparo. Entonces pues no va a haber ninguna conducción de ningún tipo de voltaje ni nada por el estilo. Por esta razón pues también se le conocen o pues se diferencian de los no controlados, puesto que el tiristor puede ser controlado por medio de un microcontrolador o cualquier componente que active ese disparo. Se les llama a estos también, o se les conoce también como rectificadores controlados. O bueno, es uno de los rectificadores controlados que se pueden presentar. Podemos observar que dicho disparo que ya mencioné en la gráfica no es un comportamiento pues usual. Esto debido a que al activar, o bueno, ya que al ser disparado, el voltaje va a ir en aumento y cuando pues ya pase este disparo, el voltaje va a comenzar a disminuir hasta la parte negativa, puesto que su carga presenta una inductancia, entonces también va a presentar una parte negativa, bueno, en la cual pues al ir disminuyendo a medida que pues el inductor está conectado a la carga y va disminuyendo este voltaje, eh, podemos observar que no es un comportamiento normal. Tiene una sección negativa y en un momento dado, cuando el tiristor se dispara, pasa directamente a una parte positiva. El comportamiento pues de dicho voltaje en VO o el voltaje sobre la carga pues va a cambiar según sea el voltaje BS o el voltaje en la entrada. Esto debido a que si pues es positivo, pues el voltaje va a ser positivo y cuando es negativo, pues el voltaje va a activar los otros tiristores que van a volver el voltaje negativo. También podemos pues observar que por esta razón, a diferencia del rectificador normal en donde solo hay un voltaje positivo que va cambiando, pues va a través de que entra voltaje positivo y negativo, siempre va saliendo un voltaje positivo. Acá pues observamos la presencia de un voltaje negativo también a la salida. A partir de este análisis podemos observar que pues tenemos un voltaje DC que puede ser o que está sujeto al voltaje BM, que es el valor máximo que toma nuestra entrada, que puede ser positivo o negativo. Entonces presentamos un voltaje BDC que puede ser positivo o negativo. Este voltaje es dos veces Bm, positivo o negativo, sobre pi por el coseno de phi, que pues va a ser pues, el ángulo que presenta aquí
nuestro voltaje en los tiristores. A continuación tenemos un voltaje RMS que pues a diferencia o bueno, a diferencia no, en similitud a los voltajes no controlados, a pesar de que esto es un rectificador controlado, el voltaje RMS va a seguir siendo el mismo. Esto debido a que al resolver la ecuación del voltaje RMS, se eleva al cuadrado el voltaje Vm y después pues lo dividimos por la raíz de 2. Este voltaje siempre va a terminar positivo y va a ser la única similitud con el rectificador no controlado, que presenta un voltaje RMS igualmente positivo. También tenemos pues un voltaje Vn que hace referencia al voltaje normalizado respecto al máximo voltaje que se presenta. Este voltaje normalizado pues es el voltaje DC sobre el voltaje D máximo que se presenta. Esto también va a ser igual al coseno de phi. Y esto pues sería nuestro circuito rectificador monofásico con puente de tiristores, que en otras palabras o en, en otra forma de decirlo, pues es un rectificador controlado pues por medio de tiristores. Ya habiendo visto los anteriores circuitos y los anteriores, anteriores rectificadores, podemos llegar a ver el conversor dual trifásico con tiristores. Ya sabemos la función de un rectificador, también sabemos cómo funciona un tiristor y bueno, sabemos cómo funcionan los rectificadores en un sistema trifásico. Ahora tenemos pues un conversor dual, o sea, tiene dos entradas y está conectado por medio de tiristores. Para este conversor, como podemos ver en la primera imagen del circuito, pues tenemos una entrada por un lado conversor, en el conversor 2 y una entrada por el conversor 1. ¿Qué tienen en común estos dos conversores? Tienen una carga en común. En esta carga pues se presentan muchos fenómenos. También tenemos una entrada BM sinusoidal, la cual pues a partir de que la cual va a cambiar su comportamiento a partir de cuáles los pares de tiristores que funcionan y cuáles no. Este conversor dual trifásico con tiristores pues nos muestra una salida de voltaje, como ya veníamos viendo, según el disparo de los tiristores. En un momento puede ser negativo, sube a positivo, se mantiene en cero, después sube más y después se regresa hasta la parte negativa. ¿Esto qué nos muestra? Esto nos muestra que este conversor dual trifásico con tiristores opera en las cuatro regiones. A partir de estos, a partir de estos conversores podemos ver que existe una corriente que se comparte en las dos inductancias aquí presentes. Estas dos inductancias se comportan como una y se puede calcular la corriente sobre ellas como IR. Esta corriente va a estar relacionada, como ya lo mencionamos, a LR, que es la unión de estas dos inductancias. Esta IR es igual a 2 veces Bm, que es el valor máximo que tome Bs, cualquiera sea su entrada, ya sea por el conversor 1 o por el conversor 2, sobre la frecuencia angular del sistema por Lr, que es el valor de estas dos inductancias juntas. Esto multiplicado por el coseno de φ1, que va a ser el coseno en el conversor 1, menos coseno, o bueno, de φ1, que va a ser el, el valor del phi presente en estas inductancias, menos coseno del W por T. También podemos ver que, pues, a pesar de que es un conversor dual, podemos calcular un voltaje DC por aparte, por separado. Tenemos el voltaje DC en el 1 y el voltaje DC en el 2. Para el voltaje DC en el conversor 1 tenemos que es 2 veces Bm, esta vez ya no es raíz de
de pi o raíz de 2 o como ya lo veníamos conociendo, sino es 2 veces Bm sobre pi. Esto multiplicado por coseno de phi 1, que es respectivo al conversor 1. El voltaje de DC2 es igual al voltaje de 1, sino, o bueno, cambia con la diferencia del phi. Esta vez ya no es el phi del 1, sino el phi del conversor número 2. También tenemos pues una igualdad en la cual pues podemos ver que a pesar de que son el mismo voltaje o entra el mismo voltaje o puede entrar el mismo voltaje, no es igual para los dos lados si entra al mismo tiempo, puesto que el voltaje de ese 1 es igual a menos el voltaje del conversor 2. No son el mismo voltaje. El voltaje en el conversor 1 es el voltaje en el conversor 2, pero negativo. O pues como ya lo sabemos, corresponde este voltaje corresponde a su coseno de phi, entonces está relacionado al coseno de phi. Si el coseno de phi 2 es positivo, el coseno de phi 1 tiene que ser negativo. Esto pues como lo muestra la gráfica es el coseno de pi menos phi 1 o phi 2, bueno, ya corresponde al voltaje que estamos midiendo. Estos circuitos presentes en los cuatro cuadrantes son muy utilizados en variadores de velocidad de alta potencia. Entonces, pues, si no los encontramos, los encontraremos en dichos circuitos. Y pues ya con este circuito y reuniendo todos los circuitos anteriores para el desarrollo de este, podemos concluir el video. Entonces, muchas gracias y den su like.